El pasado viernes, día 4 de febrero, se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer. Se transmitían mensajes esperanzadores, como el que el cáncer se cura, el diagnóstico precoz sigue siendo la mejor arma para combatirlo y, por último, que el paciente tiene que luchar y en muchas ocasiones tiene también que cambiar un pronóstico desesperado por otro más esperanzador. De ello queremos hablar con el profesor Pablo Humbert. El profesor Humbert es jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor y también es director del Instituto Pablo Humbert, ubicado en la Clínica Corachán de Barcelona. Doctor Pablo Humbert, profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Otro día más, Ricardo. Un día más, profesor. Se habla mucho del cáncer, de determinados tipos de cáncer, pulmón, mama, próstata, colon, pero el cáncer de piel, apenas se cita, ¿no? ¿Por qué? Efectivamente. La razón es que el cáncer de piel, ellos se basan sobre todo en aquellos cánceres que tienen implicaciones de mortalidad, de costes, etcétera, ¿no? Y entonces, el que sí es grave y mortal es el melanoma, ¿no? Y el melanoma estamos hablando de una estadística de 5 por 100.000 habitantes, pero lo serio del melanoma es que cada 10 años se dobla la cifra. Y cuando hablan de cáncer cutáneo, la gente no tiene presente el melanoma, sino el otro, el más frecuente, es el carcinoma. Claro, este se cura y pues las estadísticas no. Claro, por eso se habla no de la manera que debería hablarse del cáncer. ¿Cuáles son los cánceres cutáneos más frecuentes, decía? Sí, el carcinoma vasocelular y el espinocelular, pero cuidado, son más frecuentes de todos, es decir, más que el de pulmón, más que de todo. Más que el de colon. Más que de todo. Pero precisamente... Pero se cura en su mayoría, sí, en su mayoría. Pues los cánceres son sobre todo el vasocelular, que es más frecuente. Sí. En nuestro servicio, pues acabo de revisar las cifras, son alrededor de unos 600 casos al año. El carcinoma escamoso es unos 60 al año, esto es lo que vemos en nuestros centros de referencia y en mi instituto. Y el carcinoma vasocelular, pues muchas veces es fácil de curar con una electrocoagulación. Los problemas vienen cuando no están localizados en áreas de alto riesgo o cuando son recidivantes, es decir, cuando han fallado una vez, ¿no? Cuando no se han tratado correctamente, que a veces no es por culpa del médico, sino es por una localización o por un patrón histológico invasivo, etcétera, ¿no? Sí. No siempre 2 más 2 en la medicina, son 4. Dentro del buen pronóstico, ¿cuál de los dos que comentaba tiene peor pronóstico? El escamoso, el carcinoma escamoso. Pero el carcinoma escamoso, sobre todo de mucosas, en labios, y el carcinoma escamoso que sea profundo. Por lo tanto, hay carcinomas escamosos que aparecen sobre una queratosis actínica y el patólogo pone carcinoma escamoso y la gente se alarma. No, es fácil de curar con una criocirugía o con un tratamiento de estos. Tenemos muchas modalidades, ¿no?, para tratar estos tumores superficiales. El problema es el escamoso profundo, ¿no? El que tiene 3 o 4 milímetros, el que sobre todo en el labio, en la zona preauricular, que tengan aquellos carcinomas escamosos que tengan invasión perineural, que tengan invasión perivascular. Por lo tanto, dentro de los carcinomas, cuando tienen mucho escamosos, volumen y profundidad, tienen un pronóstico reservado, ¿no? Claro, lo que usted decía, la ubicación, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿no?, curables, porque a pesar de estos carcinomas profundos, una exéresis, una radioterapia y tal, pues estos se suelen resolver. Yendo al melanoma, profesor Humbert, ¿ha mejorado el índice de curación del melanoma? No. Es decir, el índice no. Se habla de vacunas, se habla aquí, el melanoma continúa sin avances en la curación de estos melanomas ya que son de 1 milímetro de profundidad, para que usted me entienda, ¿no? Hablamos de 1 milímetro. Lo que sí se ha avanzado es en el diagnóstico. Nosotros vemos una cifra importante. Yo creo que cada mes 6, 7 melanomas. Y lo que te he dicho antes, doblamos la cifra respecto a hace 10 años, ¿no? Y la mayoría son superficiales, menos de 1 milímetro. Por lo tanto, casi todos curables. Y la cirugía continúa siendo la técnica de elección. ¿Pero a partir del milímetro? Pero a partir del milímetro, no hay nada escrito, porque los melanomas hemos visto cosas increíbles. Melanomas muy profundos, pues, que han sobrevivido, y melanomas de menos de 1 milímetro que han dado metástasis y que han matado al paciente, ¿no? Entiendo. Decía usted que el carcinoma cutáneo es el más frecuente, es el de mejor pronóstico. ¿Son todos iguales o hay diferencia también en ellos? Hay diferencias. Es decir, el carcinoma, por esto, el dermatólogo es el que conoce bien, ¿no? Hay unas formas clínicas diferentes, la forma ulcerosa, la localización es de alto riesgo, si es primario quiere decir si no se ha tratado previamente, si es recidivante, la forma histológica, la forma micronodular, como tú sabes, yo soy patólogo, tengo la dicha de ver la clínica y poder ver la histología y poderlos tratar, ¿no? Es decir, que veo toda la secuencia, ¿no?,
del tumor. Pues estas formas histopatológicas son de pronóstico serio, y entonces yo en mis dictámenes pongo valorar, por ejemplo, tal técnica, y casi siempre pongo, si es en la cara, valorar cirugía micográfica, ¿no? Que es la técnica, la reina, ¿no? La técnica para estos tumores que digan el mal de la formiga, que se penetra y que siempre hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Mal de la hormiga. Sobre todo aquí en el ojo, en zonas preauriculares, en la zona central de la cara, la zona H de la cara, pues son muy invasivos y se escapan a la mayoría de los cirujanos. Es decir, esto con todo el respeto, no hay que ir al cirujano plástico para esto, porque el plástico lo que le mueve sobre todo es la reconstrucción y que quede bien. Lo que interesa es la curación del tumor. ¿Qué avances tenemos en el 2011 en el diagnóstico, en el tratamiento del cáncer cutáneo en general? Bueno, avances siempre hay, sobre todo diría en la correlación clínico-patológica. ¿Qué quiere decir? Si un dermatólogo hace una